Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. No lo olvides. Incluso en la muerte, no debes olvidar. Suomo despertó y abrió lentamente los ojos. Lo primero que notó fue el dolor. Era como si le hubieran sacudido los huesos. El más mínimo movimiento le causaba un dolor insoportable. Al instante se quedó dócil e inmóvil. El familiar aroma de la medicina le llegó a la nariz. Al instante supo de dónde provenía. Oh, su vida era realmente mala. Parecía que cada vez que asistía a una pelea, entraba al patio del jengibre fragante. Parecía que esta vez estaba bastante herido. Tos, Sidi, estás despierta. De repente, una voz familiar vino desde su derecha. ¿Sección mayor? Suomo giró el cuello instintivamente para mirar a la derecha. Justo cuando se movía, no pudo evitar respirar profundamente. ¡Qué dolor! Movía la cabeza con gran dificultad. Al ver al anciano Sección en una cama no muy lejos, a su derecha, se quedó atónito. Acostado en la cama de donde provenía la voz del anciano Sección, había una persona cuyo cuerpo estaba completamente envuelto en vendas y solo sus ojos estaban descubiertos. «Anciano Sección, ¿eres tú?», preguntó Suomo con incertidumbre. ¿Aquel que estaba envuelto como una momia era realmente el valiente e invencible anciano Sección? Sí, respondió la persona bajo las vendas. Era él. Dijo, llevas más tiempo inconsciente. Todos estábamos muy preocupados por ti. Anciano Sección, ¿quién te hirió así?, preguntó Suomo con incredulidad. Jaja, peleé con Geu Ronping, él hizo esto. El tono de Wei Zheng era relajado. Suomo aún no lo creía del todo. Esa carita blanca no debería ser tan fuerte. No está mucho mejor, dijo Wei Zheng con una sonrisa. Al final, logré cortarlo 12 veces seguidas. Al oír esto, Suomo sudó. 12 rebanados, incluso si esa carita blanca fuera una zanahoria gigante, lo habrían cortado como un palillo. Sin embargo, sintió que esto era de esperar. En la misma generación, ¿cómo podría haber alguien capaz de dominar al mayor Sección hasta el punto de que no pudiera contraatacar? Al ver que el mayor Sección estaba peor que él, su ánimo, que había estado decaído debido a sus heridas, mejoró mucho al instante. Se sentía así a pesar de que Wei Zheng era el respetado y querido mayor Sección de Suomo. ¿Hermanos en dificultad? De repente, Wei Zheng gritó en dirección a Suomo, «Luo Sidi, ¿estás mejor hoy?». Suomo inconscientemente giró su rostro hacia la izquierda. Había una cama a su izquierda. Luoli yacía encima. Aunque no era tan grave como el del mayor Sección, su expresión estaba demacrada y su tez pálida. Era evidente que estaba gravemente herido. Así que no había solo un hermano en dificultades. Suomo quedó impactado. Cuando Luoli miró a Suomo, su expresión era un poco extraña. Suomo recordó de inmediato que quien había herido a Luoli había sido él mismo. Ese estado maravilloso había desaparecido, pero Suomo recordaba con claridad lo sucedido. Si la cara de Suomo pudiera moverse, su expresión en este momento ciertamente sería extremadamente antinatural. Debido a su extraño estado, su desempeño superó sus capacidades. Incluso si se recuperara por completo y volviera a establecer la formación de campanilla lunar anillo celestial de 72 niños, podría no ser capaz de ejecutar tormenta sonora del tintineo lunar, con éxito ni una de cada 10 veces. ¿Está Sección mejor? Luoli evitó la mirada de Suomo y le preguntó a Wei Zheng. Su mentalidad era mucho mejor que antes. Aunque Wei Zheng había sido su sirviente de la espada, ahora era el Sección mayor de la secta de la espada Wukong. Un mayor poder significaba un mayor estatus. Las reglas de la secta siempre habían sido así. Ahora, nadie en la secta de la espada Wukong dudaría de la fuerza de Wei Zheng Sección. Frente a Suomo, Luoli aún tenía cierto deseo de competir, pero frente a Wei Zheng se había rendido por completo. Mucho mejor. El tono de Wei Zheng no se parecía en nada al de un paciente gravemente herido,
Era extremadamente optimista. Dentro de un tiempo, probablemente me recupere. Los tres estaban gravemente heridos y no podían moverse mientras yacían en la cama. Al principio, había una ligera barrera entre Suomo y Luoli, pero ahora que se encontraban en la misma situación, su relación mejoró gradualmente. Después de un tiempo, conversaban con libertad. Antes, a Suomo no le gustaba Luoli. Al conocerlo mejor, descubrió que Luoli no era tan malo como imaginaba. De hecho, todo lo contrario. Aunque inconscientemente revelaba el orgullo que llevaba en la sangre, su personalidad era directa y directa. Se habían peleado 2 veces. En ambas ocasiones, ambos resultaron gravemente heridos. Hasta cierto punto, su relación se forjó en la lucha. Los dos también estaban llenos de admiración hacia la fuerza del otro. No hacía falta decirle nada de Luoli a Suomo. En ese momento, Suomo se había convertido en uno de los hombres más atractivos de Dongfu. Al final, luchó 1 contra 5, convirtiéndose en una leyenda en Dongfu. Nadie había visto el 1 contra 5, pero todos habían visto claramente el aterrador agujero gigantesco en el gran pabellón del pino. Suomo sabía cuánto valía su fuerza. Cada vez que el anciano Sixion y Luoli mencionaban este asunto, sentía una profunda inseguridad. Desde su perspectiva, la fuerza de Luoli era mucho mayor que la suya. De repente, recordando este asunto, Suomo no pudo evitar preguntar con curiosidad: Sixion, ese día, me pareció ver a una mujer frente a ti, ¿quién era? Luoli se sintió un poco avergonzado al instante. Murmuró: ese es mi espíritu espada. Así que Sidi está recorriendo el camino de la manifestación espiritual. Wei Zhen se dio cuenta al instante. Al ver que Suomo no entendía, y recordando que este tipo no había estudiado lo que debía hacer, explicó con esmero. Hay muchas maneras de cultivar la espada, muchas de ellas extrañas. El espíritu de la espada es una de ellas. Significa nutrir la esencia de la espada para convertirla en espíritu. Sin embargo, no pudo evitar mirar a Luoli varias veces. Realmente no vi que las emociones de Luo Xixiong fueran tan sensibles. Al ver que Suomo seguía sin comprender, dijo con una sonrisa: quienes cultivan el espíritu de la espada suelen ser sensibles. Esta forma de la espada usa la emoción para entrar en este camino. Cuando el espíritu de la espada se está formando, necesita usar la emoción como guía para que tome forma. Suomo finalmente lo entendió. Luoli se sonrojó instantáneamente. Nuestra secta es una secta de espadas. El Sidi no debe descuidar las escrituras de la espada, le dijo Wei Zhen a Suomo. Ajá, respondió Suomo con indiferencia. De repente, pensó en el pergamino de Jade Kunlun y no pudo evitar preguntar: ¿ya se publicaron las clasificaciones de esta conferencia de prueba de espadas? ¿Quiénes entraron entre los 10 primeros? Wei Zhen negó con la cabeza. ¿Con esta herida, cómo podemos saber qué pasa afuera? Suomo se giró hacia Luoli. Luoli también negó con la cabeza. Suomo solo pudo decir: preguntaré cuando Xiao Guo y los demás vengan la próxima vez. Estos últimos días, habían sido Xiao Guo, Li Jinfeng y los demás quienes los habían cuidado. Los ancianos de la secta no fueron vistos. Los tres no sabían que la clasificación para la conferencia de prueba de espada se había convertido en un gran problema. El último movimiento de Suomo interrumpió la competencia. Tianzong-si, al ver que el gran pabellón del pino había sufrido daños tan graves, detuvo la competencia al instante. Ningún competidor se opuso a la decisión. Tras presenciar la aterradora colisión con sus propios ojos, perdieron el interés en competir. Muchos de los Yuse que acudieron a la explosión quedaron conmocionados, aturdidos y demacrados. Lo que fue aún más inesperado fue que el tiempo que pasaron con el ánimo decaído fue mucho más largo de lo que otros habían imaginado. Sus mayores comenzaron a preocuparse. A partir de esto, se pudo ver el duro golpe que les había dado esa colisión que destrozó al mundo. Para Tianzong-si, anfitrión de la conferencia de la prueba de espadas, había más cosas que le causaban dolor de cabeza. Podría reparar poco a poco los daños en el gran pabellón del pino, pero debía resolver de inmediato el problema de la clasificación de la conferencia de la prueba de espadas. Este fue un problema extremadamente problemático. Debido a que la competencia se detuvo a mitad de camino,
El número de personas en el gran pabellón del Pino era mucho mayor que 10. Estos competidores también eran personas de cierta fuerza. Wei Zheng y Hou Ronping resultaron heridos y quedaron inconscientes. El otro competidor espectacular, Suo Mo, también resultó gravemente herido e inconsciente. No fue fácil clasificar a los 10 primeros. La razón por la que los 4 Pi Yuan Ran y los demás estaban ausentes se debió a este asunto. ¿Quién podría imaginar a un grupo de expertos en Jindan en una habitación gritando furiosamente como un grupo de niños? Algunos golpeaban la mesa, otros la espada, algunos rebotaban de un lado a otro. Era un alboroto. Después de que Pei Yuan Ran y los demás abandonaron el salón Dongfu, incluso si tenían un cultivo asombroso, había cansancio en sus rostros. Su estaba acostada en la cama. Incluso ahora, tenía una gasa negra sobre la cara. ¿Te sientes mejor hoy? Lin Qian preguntó atentamente. Su asintió y no habló. La expresión de Lin Qian estaba llena de culpa. Sacó una botella de jade y dijo con suavidad, no pensé que te lastimarían esta vez. Es mi culpa. Este dan de la juventud te será muy beneficioso. Consúmelo pronto. El cuerpo de Su se sacudió suavemente. Su mirada se fijó en la botella de jade en la mano de Lin Qian. Había oído hablar del nombre dan de la juventud. Era un lindan extremadamente raro y caro, especialmente adecuado para el consumo de las Xiu femeninas. Tenía grandes beneficios para el cultivo. Usarlo para curar, le parecía un gran desperdicio. ¿Quién eres realmente? La mirada de Su pasó de la botella de jade a Lin Qian mientras preguntaba fríamente. Había oído hablar del dan de la juventud, pero también tenía muy claro su rareza. La secta de la espada del lago del corazón podía ser la secta de mayor nivel en Luna del Cielo Jie, pero un lindan de tan alto grado como el dan de la juventud no era algo que pudieran poseer. Ella siempre había asumido que Lin Qian era discípulo de uno de los ancianos, pero cuando sacó el dan de la juventud, de repente se dio cuenta de que Lin Qian definitivamente no podía ser un discípulo de su secta. Entonces la otra pregunta era, ¿de dónde vino la ficha de la secta en la mano de Lin Qian? ¿Qué objetivo tenía? La mirada de Su era como una flecha. Lin Qian rió levemente, con expresión normal. Le puso suavemente el dan de la juventud frente a Su. No soy enemigo de Chimei. Luego preguntó, lo que pregunté la última vez, ¿tiene Chimei el resultado? Al ver la calma en el rostro de Lin Qian, Su dudó y negó con la cabeza, diciendo, no es él. Lin Qian no pareció sorprendido por el resultado. Asintió. Muchas gracias, Chimei. Chimei, por favor, relájate y descansa. En cuanto a forjar tu espada, puedes dársela a este. No decepcionaré a Chimei. Terminando, se fue. Su miró la figura que desapareció fuera de la puerta y sintió que esta persona era aún más misteriosa. En un lejano valle montañoso de la secta Lin Jing, 2 personas hablaban. Eran Chanen y el hombre de rostro pálido. Sus expresiones parecían intactas, pero su complexión y estado de alerta eran mucho peores que antes de la competencia. Ninguno de los dos salió ileso. Presentaron heridas de diversa consideración. Esto es lo que necesitas. El hombre de cara amarilla le entregó un pergamino de jade. Chanen tomó el pergamino de jade. Sin mirarlo, lo guardó. El hombre de cara amarilla vio que Chanen no se movía y dijo satisfecho, esta es la primera mitad. Es el depósito. Una vez concluido el asunto, te daré la otra mitad. Te avisaré la hora aproximada. Chanen asintió y dijo sin expresión alguna, está bien. Al terminar, se dio la vuelta y se fue. Divagaciones del traductor, me equivoqué, son más bien varios capítulos de reacción. La historia se va a desahogar ahora como un globo que se desinfla lentamente, pero no explotará. Wei Zheng se ha convertido en momia. Luoli tiene el fantasma. Es una banda de monstruos, el zombie, la momia y el fantasma. Cuando Sumo, Wei Zheng y Luoli vieron al líder de la secta y al otro Sisu, instantáneamente se volvieron obedientes. HMPH, son muy buenos. Asistí a una conferencia de prueba de espadas y ninguno regresó sano y salvo. Si Feng Rong, quien había estado trabajando incansablemente,
Vio a estos tres y su mal humor empeoró. La responsabilidad de curarlos recaía sobre ella. Los tres temblaron de miedo. Si Feng Rong podría ser el más joven de los ancianos de la secta, pero en realidad, el resultado de haber ofendido al cuarto Sigu fue muy malo. Pei Yuanran y los demás no tenían buena complexión. Todos los que fueron arrastrados al salón Donfu tuvieron que gritar y arreglar el desastre. Naturalmente, no estaban de buen humor. Es más, estos tres discípulos resultaron gravemente heridos. Los gastos fueron muy altos. De acuerdo, de acuerdo. Ya le salió para calmar las cosas. De verdad, ustedes se metieron en este lío. Como sus mayores, ¿cómo podemos estar tranquilos? Recuerden que la victoria o la derrota no tienen sentido. Mientras estén vivos, siempre tendrán la oportunidad de recuperar lo perdido. Pero si no tienen vida, ¿qué significa la victoria? Los tres murmuraron. La expresión de Pei Yuanran se relajó un poco y tomó la palabra. Tu Sisu tiene razón. Debes recordarlo. Eres la esperanza de la secta. En el futuro, la prosperidad de la secta depende de ti. Si no cuidas tu cuerpo, fracasarás en las enseñanzas que la secta te ha dado. Ja, ja, pero esta vez fueron muy buenos. La clasificación para la conferencia de prueba de espadas ya está definida. La situación era especial, así que la clasificación final se calculó según el criterio del anciano Hindan. Los tres están entre los 10 primeros. Wei Zhen segundo, Suomo tercero, Luoli séptimo. Luoli no pudo evitar preguntar, ¿no perdimos y quedamos inconscientes? Pei Yuanran narró la situación tras el final de la conferencia de prueba de espadas antes de que Wei Zhen y Luoli lo comprendieran. Al mirar a Suomo, fue como si estuvieran viendo a un monstruo. Este tipo era el verdadero culpable del fin de la competencia. Suomo estaba aturdido, con la mirada perdida. El pergamino de jade de la formación introductoria de Kunlun. Había perdido la esperanza de obtenerlo hacía tiempo, pero el líder de la secta le decía que ocupaba el tercer puesto. Eso significaba que el pergamino de jade era prácticamente suyo. ¿Quién es el primero?, preguntó Wei Zhen. Es Geu Ronping. Pei Yuanran miró a Wei Zhen. Temiendo que no pudiera soportarlo, explicó, el nivel de Geu Ronping puede no ser tan alto como el tuyo, pero te suprimió. Si realmente fuera una cuestión de vida o muerte, la probabilidad de que gane es mayor. En realidad, aún tenía algo que no dijo. La secta de la espada del lago del corazón era la secta principal de mayor rango en Luna del Cielo Jie. ¿Cómo podrían los demás no darles la cara? Así es. Wei Zhen asintió, indiferente. Geu Ronping es realmente el oponente más fuerte que he enfrentado. Aprendí muchas cosas esta vez. Al ver que la mente de Wei Zhen estaba tan abierta, Pei Yuanran se sintió muy reconfortado. Luoli quería hablar cuando de repente vio que Xinyan Zibo miraba con ojos helados a Suomo. Al instante no se atrevió a hablar. ¿Tenía Xinyan Zibo alguna opinión sobre Suomo Sidi? Estaba un poco desconcertado. Razonablemente, la actuación de Sosidi esta vez podría calificarse de espectacular. ¿Por qué no estaba satisfecho Xinyan Zibo? Echó un vistazo a Suomo y descubrió que su mirada estaba perdida, como si se hubiera alejado. En estos últimos días, la relación entre los tres había fortalecido. Luoli no pudo evitar entrar en pánico por Suomo. Quiso hablar para recordárselo, pero las palabras se le esfumaron al hablar de su polilla. La mirada de Xinyan Zibo era realmente aguda, incluso más aguda que una espada voladora. Suomo salió gradualmente de su sorpresa y preguntó instintivamente, ¿a qué hora podemos recoger los premios? Una vez que salieron las palabras, los cuatro ancianos dejaron de hablar y sus rostros se oscurecieron. Suomo finalmente recuperó la conciencia. Al ver que el líder de la secta y los demás tenían el rostro más negro que el fondo de una olla, se estremeció. No es bueno. Los cuatro miraron a Suomo con crueldad, lo que le provocó escalofríos. Nadie esperaba que el primero en romper la presión fuera Xinyan Zibo. Sin embargo, al abrir la puerta, fue como si el viento de la tundra recorriera la habitación, con una temperatura gélida. Bien. Muy bien. Extremadamente bien. Después de 3 bien, sin decir otra palabra, Xinyan Zibo se dio la vuelta y se fue.
Pei Yuan Ran y Yan Le no tenían buenas expresiones. Ambos se dieron la vuelta y se fueron. El rostro de Si Feng Rong estaba negro. Sus ojos parecían estar a punto de despellejar vivo a Suomo. Suomo era muy bueno descifrando las expresiones de la gente. Al ver la expresión del maestro, un mal presentimiento se apoderó de él y murmuró: «Maestro». «Muy bien». Si Feng Rong resopló con frialdad y se dio la vuelta para irse. Suomo se quedó estupefacto. El repentino cambio también asustó a Wei Zheng y Luoli cuando habían visto a los ancianos tan enojados. Wei Zheng dudó antes de preguntar: «Sidi, ¿qué hiciste?» «Sí». Luoli no pudo resistirse. «Todos están furiosos contigo, morirás». Suomo lo escuchó, y sus palabras estaban llenas de risa por sus desgracias. Sin embargo, no estaba de humor para atenderlo. Al pensar en lo bueno que había dicho Xinyan Zibo, su corazón se estremeció. Con solo ofender al maestro, sus días serían difíciles. Esto era bueno. De un plumazo, había ofendido por completo a todos los ancianos, y por el tono, parecía bastante severo. Lo que hizo que Suomo se deprimiera aún más fue que, hasta ahora, ni siquiera entendía dónde estaba el problema. En teoría, su actuación esta vez no fue mala. El corazón de Suomo se estremeció. Solo Wei Zheng parecía pensativo. Suomo no tenía remedio para la ira de su maestro, Sisu y el líder de la secta. Sin embargo, se mostró extremadamente tranquilo. Sabiendo que era inútil preocuparse, no le dio más vueltas. Pensando en el pergamino de jade de la formación introductoria con LUN que pronto tendría en sus manos, la preocupación de su corazón se disipó. A medida que Si Feng Rong regresaba del salón Dongfu, la velocidad de curación de los tres aumentó considerablemente. Después de unos días, todos podían ponerse de pie y moverse. Solo necesitaban calmarse y descansar un rato para recuperarse por completo. Ya hartos de estar en cama, los tres salieron a tomar un respiro. En la cima de la montaña, el viento era muy fuerte. Los tres lo disfrutaron muchísimo. Solo después de estar tanto tiempo pegados a la cama supieron lo placentero que era sentir el viento frío soplando así. Mirando las figuras trabajando duro abajo, Wei Zheng suspiró: «Nuestra secta va a prosperar». El ánimo de la secta de la espada Wukong había cambiado por completo. A lo largo de los valles montañosos y en los bosques, siempre se veían figuras de discípulos de la secta de la espada Wukong trabajando arduamente. Los ojos de todos los discípulos se llenaban de admiración y respeto al verlos a los tres. La actual secta de la espada Wukong rebosaba vitalidad y crecimiento. Los rostros de los discípulos reflejaban una confianza y motivación sin precedentes. En esta vitalidad, Wei Zheng y los demás podían ver esperanza y anhelo por el futuro de su secta. Mientras caminaban por la montaña, los tres lo sintieron profundamente. Luoli asintió. «Bien». Tras esta conferencia de prueba de espadas, la posición de nuestra secta en Luna del Cielo Jie está consolidada. No nos detendrán. Sus ojos también brillaban de anhelo y esperanza. La prosperidad de la secta significaba que los discípulos principales obtendrían los mayores beneficios. El cultivo no era un edificio vacío. Sin jinsi, sin materiales, sin hechizos, era imposible alcanzar la velocidad de cultivo de otros. Suomo estaba un poco desconcentrado, sus pensamientos divagaban. «Sidi, ¿en qué estás pensando?» Wei Zheng notó la distracción de Suomo. Suomo se concentró y se disfrazó: «Estoy calculando en qué tiempo puedo obtener el premio». Wei Zheng no pudo evitar sonreír. El rostro de Luoli también reflejaba impotencia. Pero entonces preguntó con curiosidad: «Eres tan codicioso, ¿pero por qué elegiste un objeto tan malo? Hay tantos talismanes buenos». Wei Zheng y Luoli se sorprendieron mucho con el pergamino de jade que Suomo había elegido. Todos habían asumido que Suomo elegiría un talismán de 4º grado, o al menos, el mejor talismán de 3er grado. No esperaban que fuera un pergamino de jade anodino. Suomo puso los ojos en blanco. «Si no entiendes, no hables». Luoli no estaba enojado. Recordó lo feos que se veían el líder de la secta y los demás cuando Suomo les pidió el pergamino de jade, y comprendió por qué estaban tan enojados. Sostuvo la mirada de Wei Zheng y sonrió. Ninguno de los dos le advirtió a Suomo.
Capaces de caminar y desplazarse, los tres regresaron rápidamente a sus residencias. Nadie quería quedarse en el jardín del jengibre fragante. Suomo regresó a su patio del pequeño viento del oeste. Tomando el sol perezosamente, cuando levantaba la cabeza de vez en cuando, veía a Pájaro Tonto en el tejado, haciendo poses y presumiendo. Si hubiera sido en cualquier otro momento, Suomo sin duda habría lanzado una piedra. Pero hacía tiempo que no se veían. Le parecía bastante entrañable. Xiao Guo estaba cortando todo tipo de frutas para Sixion. Li Jinfen Siji había traído la fruta. Li Jinfen y Suomo estaban charlando. Ja, Sidi debería recuperarse pronto. Esta vez, Sidi realmente sorprendió a todos. Todos se quedaron sin palabras cuando salió la clasificación. Li Jinfen de repente pensó en algo. Sonrió y dijo, Nanmen Yam entró en el salón Dongfu y se convirtió en el Sidi de Yubai. En cuanto a Son Minyan, supuestamente está muy gravemente herido. Sidi se ha convertido en la persona más indeseable de la secta de la espada Doni. Dongfu ha estado muy aburrido últimamente. Todos se están recuperando. Los precios de las medicinas para la recuperación se han disparado. Suomo mordió la fruta, los jugos volaron mientras murmuraba, no importa, no tienen nada que ver conmigo. Li Jinfen sonrió y dijo, Sidi necesita recuperarse más rápido. Mucha gente ha venido a mi tienda a preguntar si Sidi está tomando pedidos. Su reputación en formaciones se ha extendido por todo Luna del Cielo Jie. Además de tu fama por la píldora del cuervo dorado, mucha gente ha hecho pedidos. Suomo se puso alerta. Ninguna otra noticia podría emocionarlo más. En ese momento estaba sin dinero. El gigantesco cinturón de formación que montó en la conferencia de prueba de espadas casi había consumido todos los materiales que había comprado en el pabellón volador de los 100 tesoros. El premio que había elegido era un pergamino de jade, y no contenía ni una sola pieza de Jinsi. Entonces, cuando escuchó la noticia de Li Jinfeng, sus ojos se pusieron verdes. Sin embargo, pensó y negó con la cabeza. Esto tiene que esperar hasta que sanen mis heridas. Es natural, dijo Li Jinfeng. Sidi necesita descansar y recuperarse. Cuando tu cuerpo esté bien, lo tendrás todo. Cierto, el anciano Tianzong se anunció repentinamente hace 2 días que los Siuse locales que entraron entre los 100 mejores pueden entrar al reino secreto. ¿Un reino secreto? Suomo abrió mucho los ojos. Dijo con incredulidad, ¿el Salón Dongfu tiene un reino secreto? ¿Nos dejarán entrar? Sí. Supuestamente, es para nutrir a la generación más joven local. El anciano Tianzong sí tomó la decisión especialmente, dijo Li Jinfeng. Los dos charlaron un rato más, pero Suomo no estaba interesado en hablar tras la importante noticia de Li Jinfeng. Al ver la situación, Li Jinfeng dejó atrás un montón de lingdan curativo y se marchó. Tras despedirse de Li Jinfeng, Suomo empujó a Xiao Guo a practicar con la espada. Luego se sumió en sus pensamientos. Ese mismo día tomó una decisión, recluirse. Divagaciones del traductor, Suomo sigue cavando más y más profundo. Recuerdo que alguien predijo que Suomo estaría entre los 3 primeros hace unos capítulos. No recuerdo quién fue, pero algunos de ustedes acertaron mucho con sus predicciones. Suomo no decidió impulsivamente entrar en el entrenamiento de aislamiento. Las heridas de su cuerpo estaban casi curadas. Solo le quedaba descansar. Necesitaba calmarse y organizar lo que había ganado y perdido esta vez. En esta conferencia de prueba de espadas, lo que había enfrentado era mucho más de lo que había imaginado. Solo ahora tenía tiempo para reflexionar sobre ello. Había muchas cosas que quería preguntarle a Puyao, como dividir su conciencia. Pero al abrir los ojos después de la conferencia, descubrió que Puyao estaba en plena meditación. Por mucho que gritara e intentara que Pu respondiera, era inútil. Solo podía resolverlo por sí mismo. Había demasiadas cosas en las que necesitaba pensar profundamente. Otra razón importante por la que decidió aislarse fue la noticia que Li Jinfeng tenía sobre el reino secreto. Suomo sabía lo que era un reino secreto. Como sabía que era una oportunidad única, decidió aislarse. Habría muchas oportunidades dentro del reino secreto.
Si tenía suerte y encontraba materiales raros, sería muy rentable. Pero sería un error pensar que el reino secreto era su propio campo de Ling. Tianzong sí permitía que todos exploraran el reino secreto, lo que sugería que éste aún estaba inexplorado, pues si ya se había explorado y se habían arrebatado todos los materiales raros, no tendría sentido permitir que la gente lo explorara de nuevo. En el reino secreto, además de las oportunidades, lo más importante era el peligro. Los reinos secretos solían estar custodiados por bestias Yao. Cuanto más raro y valioso era el objeto, más fuerte era la bestia Yao guardiana. Aparte de las bestias Yao, lo más difícil de defender era el corazón de la gente. Los beneficios directos implicaban conflictos de intereses directos. A diferencia de la competencia en el Gran Pabellón del Pino, no habría jueces, nadie que pusiera fin a las peleas. La lucha sería aún más directa y directa. Si alguien mataba por un tesoro, Suomo no se sorprendería. Así era el mundo. Pero sería una tontería no asistir debido al riesgo. Para poder conseguir algo, además de suerte, se requiere fuerza. Aunque ocupaba el tercer puesto, conocía su propia fuerza. La suerte fue un factor clave en su tercer puesto. Las formaciones en las que dominaba no eran adecuadas para el combate. Supuso que el líder de la secta haría que sus 3 discípulos se movilizaran juntos en ese momento. Sin duda, el tridente de 3 puntas de la secta de la espada Wu conformaría el equipo más fuerte. Después de ellos, probablemente sería el equipo de Yubai y Nan Men Yang. Sin embargo, Suomo no quería perjudicar a los demás. Otros Xiuse podrían evitarlos debido a su fuerza, pero esas bestias ya aún no los reconocerían. Había demasiadas comprensiones de esta conferencia de prueba de espadas que necesitaba organizar. También necesitaba realizar un examen exhaustivo de su pagoda de 5 colores. Pu Yao siempre fue poco confiable en los momentos más cruciales, pensó Suomo irritablemente. Salón Wukong. Está recluido, dijo Pei Yuanran. Aparte de Xinyan, que todavía tenía frío y no estaba afectado, los otros 2 parecían tener dolor de cabeza. Yan le se frotó la frente y dijo, necesita aislarse y reflexionar sobre las experiencias que recibió esta vez. ¿Reflexionar sobre qué? Si Feng Rong se enfureció al oírlo. Recordaba con claridad las burlas del público. ¿Reflexionar sobre sus formaciones? ¿O sobre cómo hacer Jinzi? Al recordar cómo Suomo le había preguntado cuando se entregaban los premios al enterarse de que había quedado tercero, la ira se le desbordó. ¿Por qué tenía un discípulo tan codicioso a quien no le gustaba la espada? No pudo evitar mirar fijamente al frío segundo Sixion, mientras la ira en su corazón crecía aún más. Sabía que esta vez el segundo Sixion estaba realmente enojado. Este pequeño rufián hizo enfadar al segundo Sixion. Si Feng Rong se enfureció. Decidió buscar una oportunidad para acabar con este delincuente. No importa. Que se recluya. Xinyan se abrió de repente, para sorpresa de todos. Habían crecido juntos desde niños y se conocían muy bien. No fue Si Feng Rong quien vio su enojo. Al ver que Suomo seguía profundizando en las formaciones y no estudiaba lo correcto, Xinyan no lo detuvo. Según su razonamiento, Xinyan debería haber ido personalmente a atrapar a Suomo, castigarlo severamente y luego guiarlo por el camino correcto. El salón Wukong se quedó en silencio. Todos quedaron impactados por la actitud de Xinyan. En el silencio, la voz fría y presionante de Xinyan resonó. Le haré entender por qué la espada Xiu puede unir y liderar el mundo del cultivo. Secta de la formación Wukong, no puede ir. La voz asesina y oscura hizo estremecer a los otros 3. La compasión se reflejó en sus rostros. Suomo desconocía en ese momento la contundente decisión de Xinyan Sibo. Recibió su premio rápidamente. Tal como lo había imaginado, este pergamino de jade llegó a sus manos sin problema. Su elección sorprendió a muchos. Aunque la espada del lago del corazón conferencia de la prueba de la espada ya había terminado, sus eventos aún causaban revuelo en Dongfu. Hubo elogios y burlas. La elección de Suomo fue la más inesperada entre las 10 mejores. Todo lo que hacía este zombi cabellero siempre sorprendía a la gente. A Suomo esto no le preocupaba. Con el pergamino de jade en su poder, no tenía más preocupaciones, perfecto para el aislamiento.
Se refugió en la habitación de piedra y entró en meditación. Al inspeccionar su cuerpo, descubrió que su estado era grave. Las heridas que recibió esta vez fueron mucho más graves de lo que imaginaba. Bajo el cuidado del maestro, los canales de su cuerpo prácticamente habían sanado, pero comparados con su mejor momento, se habían encogido. Suomo decidió nutrir sus canales. No fue difícil nutrir los canales. Bastaba con usar el poder de Lin para permearlos lentamente y despertar la vitalidad interior. Sin embargo, era un trabajo minucioso que requería mucha paciencia. Por suerte, Suomo no tenía prisa. Nutriendo lentamente los canales, aprovechó la oportunidad y examinó su propio cuerpo en detalle. El poder Lin era absorbido automáticamente por la matriz Mo al acercarse a él. La matriz Mo absorbía automáticamente el poder Lin. Lo que maravilló a Suomo fue que la matriz Mo, además de absorber automáticamente la energía Lin, actuaba como un filtro y purificaba automáticamente el poder. Templar el poder Lin era un paso inevitable en el cultivo. El poder Lin sin purificar no solo era inutilizable, sino que también podía dañar el cuerpo. Pero con la maravillosa matriz Mo, Suomo no necesitó gastar tiempo en la purificación. El problema de almacenar el poder Lin seguía sin resolverse. Este poder se absorbía a través de la matriz Mo, circulaba por los canales y se disipaba en su interior. El mayor depósito de poder Lin dentro de su cuerpo era su dantian. Comparado con el poder Lin que absorbía, este solo podía considerarse un pequeño estanque. El poder Lin restante no pudo almacenarse. Fluyó por los canales y se disipó en el cuerpo. Un Siuse normal necesitaba largos periodos de tiempo para absorber el poder Lin, templándolo una y otra vez para purificarlo. Llenar el dantian tomaría mucho tiempo. Pero Suomo sintió que el problema no era ese. Si un Siuse era un contenedor, y la cantidad de cosas que éste podía contener se reducía, entonces definitivamente había un problema con el contenedor. En otras palabras, probablemente algo andaba mal con el dantian. Sus pensamientos eran muy claros. Como era de esperar, cuando centró su atención en su dantian, finalmente entendió por qué su cultivo aumentaría tan lentamente. El dantian era como una piscina, y el poder Ling era el agua dentro de ella. Sin embargo, esta piscina era maravillosa porque, al subir el agua, las paredes también se elevaban. De esa manera, el poder Ling almacenado en el cuerpo aumentaba. Sin embargo, el problema estaba en la matriz Mo. No sabía qué estaba pensando ese imbécil de Puyao. Una región de la matriz Mo pasó casualmente por su dantian. Era como si hubiera dos agujeros en la pared de una piscina, y una vez que el agua subía por encima de la altura de los agujeros, se perdía. Su poder espiritual se derramaba por ellos. Estos dos agujeros no eran pequeños, así que, aunque se añadía agua constantemente a la piscina, su altura no subía. Suomo no pudo evitar hacer una mueca. Realmente había experimentado la amargura del cultivo bajo en la conferencia de prueba de espadas. Su cultivo era insuficiente, lo que significaba que no tenía fuerza para enfrentarse a alguien abiertamente. Los trucos pueden ser difíciles de manejar, pero si los usaba con demasiada frecuencia, no funcionarían. Maldita sí. Aunque sabía cuál era el problema, no sabía qué hacer. Cambiar el dantian no era algo que una persona como él, que recién estaba en Suji, pudiera lograr. Sin otra solución, solo pudo abrir los ojos. Solo podía trabajar lentamente en el problema de la cultivación. Era inútil apresurarse. Solo podía consolarse con el hecho de que finalmente sabía cuál era el problema. Ahora solo tenía que pensar lentamente en una solución. En comparación con la pausa en su poder espiritual, su conciencia se había elevado rápidamente y, sin darse cuenta, había alcanzado el quinto aliento. En el vacío sobre su mar de conciencia, había otra estrella. En realidad, antes de la espada del lago del corazón conferencia de la prueba de la espada, Suomo no tenía muy buenos sentimientos hacia él, cultivo espiritual de respiración embrionaria. Si bien podía aumentar el poder Ling, su principal efecto era fortalecer la conciencia. Para Suomo, la conciencia había sido mucho menos importante que el poder Ling. Es más, era eficaz para cultivar su conciencia, pero no había forma de usarla. En una persona tan pragmática como Suomo, era inútil. Pero ahora, Suomo le dio mucha más importancia al cultivo espiritual de respiración embrionaria,
que a cualquier otra escritura o hechizo. Ese estado extraño e indescriptible, el polvo de estrellas etéreo, la sensación como si fuera parte de su cuerpo. Suomo miró la pagoda de 5 colores en su mano. Una sensación surgió como si estuviera conectada a su sangre. La pequeña pagoda era como una parte de su cuerpo, íntima y familiar. La otra razón por la que se recluyó fue por la pagoda de los 5 colores. En la lucha de aquel último gran enfrentamiento, resultó gravemente herido, y la pagoda de los 5 colores también sufrió graves daños. Contaba con la ayuda del maestro para curarlo, pero solo él podía reparar los daños de la pagoda de los 5 colores. La pagoda de 5 colores era tenue y opaca, y tenía grietas en la estructura. Si no fuera por la conexión que existía entre ellos, Suomo sospecharía que esta no era su pagoda de 5 colores. Sintiendo la debilidad transmitida por la pagoda de 5 colores, Suomo no pudo evitar extender la mano y acariciar la pagoda de 5 colores. Cerró los ojos y su mente se hundió en la pagoda de 5 colores. Al entrar en la pagoda de 5 colores, saltó de miedo. Dentro de la pagoda de 5 colores, las 5 bolas de esencia de los 5 elementos eran todas tenues, tan tenues que parecían capaces de desaparecer en cualquier momento. La esfera de la conciencia flotaba débilmente en medio de las 5 esferas de esencia elemental, sin la vitalidad de antes. Si la pagoda de 5 colores había sido el inicio de un mundo de 5 elementos, este mundo de 5 elementos estaba ahora al borde de la desintegración. La expresión de Suomo era terrible. La situación era peor de lo que había imaginado. Divagaciones del traductor. Creo que este capítulo es el verdadero análisis de la lucha de Suomo. No es humilde, es muy realista. Nada vale más que su vida. Al mismo tiempo, Puyao no es Internet ni su asistente personal. Probablemente sea mejor que Suomo pueda valerse por sí mismo sin la ayuda constante de Puyao. El poder de la pagoda de 5 colores había dejado una profunda impresión en Suomo. Lo más preciado era la sensación de conexión, como si fuera su brazo o su dedo. Nunca había sentido lo mismo con otros talismanes. Era difícil determinar cuánto había grabado en él, pero ahora era el talismán más poderoso que Suomo poseía. Para Suomo, no era solo un talismán. Podía controlar las formaciones. ¿Acaso eso no significaba que tenía un par de manos extra? También presentía que si la pagoda de los 5 colores se arruinaba, él también se vería afectado. Nunca había ocurrido un suceso tan beneficioso y fortuito en este mundo. Si estaba tan profundamente conectado con él como si fueran sus brazos, si estos se rompieran, ¿cómo podría no verse afectado? No importaba el costo, necesitaba arreglar la pagoda de 5 colores. Suomo apretó los dientes. Sacó todos los materiales de su anillo y los arrojó dentro de la pagoda. La pagoda de los 5 colores parecía estar extremadamente hambrienta. Cuando los materiales salieron de sus manos, fueron absorbidos. Uno a uno, los materiales ingresaron a la pagoda de 5 colores y fueron deconstruidos y convertidos en las 5 esencias elementales. Suomo vio los materiales fluir como agua hacia la pagoda de los 5 colores y sintió dolor. Todos estos materiales se habían comprado con grandes cantidades de Jinsi. Ahora, todos habían sido entregados a la pagoda de los 5 colores. Sin embargo, lo que lo consoló un poco fue que esta solución fue extremadamente efectiva. Las grietas en el cuerpo de la pagoda de los 5 colores desaparecieron lentamente con una velocidad visible a simple vista. Podía sentir que el mundo de los 5 elementos dentro de la pagoda de 5 colores era abastecido por grandes cantidades de esencia de los 5 elementos y se estabilizaba gradualmente. Pero el anillo vacío dejó a Suomo con una sensación de dolor. Competir en la conferencia de prueba de espadas le había costado toda su fortuna. Sintió el impulso de escupir sangre. Lo que más le arrebataba era la pagoda de 5 colores, que aún no se había recuperado por completo, incluso tras absorber el último resto de material. Comparada con su estado original, su color era mucho más tenue. Cielos, ¿cuánta cantidad de materiales se necesitaría para repararla por completo? ¿Cuánto Jinsi se requeriría para eso? Suomo no tenía Jinsi, ni materiales. Hacía mucho que no era tan pobre. Justo en ese momento, una bola de sustancia que parecía barro gris voló desde la pagoda de 5 colores hacia la palma de Suomo. HM.
Suomo se quedó en silencio. Era la primera vez que veía a la pagoda de los 5 colores escupir algo. Rápidamente, la pagoda de los 5 colores le transmitió información que le permitió comprender que era ese lodo gris. Todo pertenecía a los 5 elementos. Esta era una generalización muy amplia. En este mundo, aún había algunas cosas que no pertenecían a los 5 elementos. La pequeña bola de barro gris en las manos de Suomo serían los restos después de que la pagoda de los 5 colores deconstruyera los materiales en las 5 energías elementales. Estos restos no pertenecían a los 5 elementos, por lo que no fueron absorbidos por la pagoda de los 5 colores y fueron expulsados. Las esquinas de los ojos de Suomo se sacudieron. Cómete el mío, bebe el mío y ahora cagas en mi mano. El mocoso era un delincuente. Ardiendo de rabia, levantó la mano para lanzar el lodo gris a la pagoda de 5 colores. Esta pareció saber que Suomo estaba enojado y se apartó para esquivarlo. Pero la mano que Suomo levantó se detuvo de repente y la ira que había en su interior desapareció sin dejar rastro. No pertenecía a los 5 elementos. Cierto, esto no pertenecía a los 5 elementos. 5 elementos lo contienen todo. Había muy pocas cosas que no lo fueran, y sin excepción, todos estos elementos eran extremadamente raros. ¿Qué significaba la rareza en estos días? Una palabra, caro. Suomo se emocionó de repente. Así es, cuanto más raro, más caro. El lodo gris que tenía en las manos no pertenecía a los 5 elementos y sin duda debía ser valioso. Pensándolo bien, raspó con cuidado el lodo de sus manos y lo metió en una botella de jade, que luego guardó en una caja de sándalo antes de colocarla dentro del anillo. En algún momento en el futuro, debería preguntar cuánto valía en Jinsi el barro gris. La pagoda de 5 colores se estabilizó temporalmente. El humor de Suomo era mejor ahora que encontró otro uso para la pagoda de 5 colores. Al observar la pagoda de los 5 colores, recordó su conciencia y el polvo estelar que las estrellas en su conciencia se habían dispersado lentamente. Sin embargo, al examinar su conciencia, no había habido ningún cambio. Era normal. Con la lentitud con la que las estrellas desprenden polvo estelar, este tardaría mucho en extenderse por toda su conciencia. Suomo especuló que se necesitaba una gran cantidad de polvo estelar para crear un cambio evidente. Claro, también podría ser solo su sueño. Quizás no hubiera ningún cambio. Rápidamente dejó de lado el problema de la conciencia. Formaciones. Su habilidad con las formaciones había sorprendido a la gente y también le había dado más confianza. Cada vez que pensaba en el poder incomparable de la tormenta sonora del tintineo lunar, de la formación campanilla lunar anillo celestial, no podía evitar emocionarse. 1 contra 5, cada uno mucho más fuerte que él. Incluso si solo se trataba de un movimiento, y la pagoda de 5 colores lo controlaba, incluso si era una pelea dentro del cinturón de formación. Aún así, esa batalla era algo que jamás habría podido imaginar. Incluso ahora, seguía sintiéndola como un sueño. Si tuviera una comprensión más profunda de las formaciones, si su control pudiera ser más fuerte, si hubiera sido más cuidadoso al establecer las formaciones. Una pelea así podría volver a ocurrir, podría ser copiada. Más aún, ahora tenía un pergamino de jade de formación introductoria de Kunlun. De repente, Suomo estaba lleno de confianza en el futuro. Xiao Guo practicaba la espada distraídamente. Sicción estaba en reclusión. Por alguna razón, cuando Sicción estaba ausente, su motivación para practicar la espada era mucho menor. Esto no está bien, se dijo Xiao Guo. Pero la espada en su mano todavía era muy pesada y sus pasos débiles. Tienes que concentrarte al practicar la espada. Una voz vino detrás de ella. Los movimientos de Xiao Guo se detuvieron. Al girarse, su rostro de manzana se llenó de alegría y sorpresa. Sicción. Suomo le dio un golpecito en la cabeza a Xiao Guo, adoptando la actitud de un Sicción para sermonear. Sin concentrarte en practicar con la espada, ¿quieres ser disciplinado? Mira tu espada. Es tan débil que solo parece. Al ver a Sicción continuar, con la saliva volando, los ojos de Xiao Guo no pudieron evitar sonreír en 2 lunas crecientes. Tras sermonear a Xiao Guo, Suomo se recostó en el sillón perezosamente, sin ser consciente de ser un modelo a seguir.
Pájaro Tonto lo miró con desdén y continuó acicalándose las plumas. La sensación del sol en su cuerpo era tan buena. Sicción, ¿terminaste tu aislamiento? Preguntó Xiao Guo tímidamente. Oh, sí, está hecho. Suomo se estiró perezosamente, cerrando los ojos y disfrutando del cálido sol. Había ganado mucho con este aislamiento. Kunlun era realmente Kunlun. Cada vez que se mencionaba, Suomo sentía un profundo respeto por esta legendaria secta. Se había alegrado innumerables veces de haber elegido este pergamino de jade y de su sabiduría. Era solo un pergamino de jade introductorio, pero contenía muchísimos tipos de formaciones. La primera vez que lo leyó, quedó completamente atónito. A sus ojos, este pergamino de jade tenía las calificaciones para ser llamado el libro completo de formaciones básicas. Suomo podría considerarse un aficionado a coleccionar pergaminos de jade, pero nunca imaginó que un pergamino de jade pudiera contener un contenido tan rico y completo. En comparación, los pergaminos de jade de la secta eran tan simples y toscos que resultaban vergonzosos. Dentro de la formación, había más de 200 tipos de formaciones básicas y había todo tipo de análisis. Estos análisis, realizados por los expertos en formaciones Kunlun, ampliaron la visión de Suomo. Todas sus ideas, de las que se sentía muy orgulloso, se plasmaron en la amplitud del pergamino de jade. Unas pocas frases en cada formación eran tan afiladas como un cuchillo, desvelando la esencia de cada formación, profunda y críptica. Cada formación se deconstruía fácilmente y su relación entre sí se revelaba con claridad. Suomo estaba fascinado. Esto no fue aprender, fue un placer incomparable. En el momento en que tomó el pergamino de jade, no pudo evitar profundizar en él. Sin dormir ni descansar, sin beber ni comer, murmuraba para sí como si estuviera dormido y reía excitadamente como si estuviera loco. Cuando terminó de leer el último análisis del pergamino de jade, estaba extremadamente deprimido. Un pergamino de jade introductorio podría tener tanto poder. Lo que obtuvo fue mucho más de lo que había imaginado. Era como un niño que había estado nadando en un estanque y de repente vio el océano. ¿Sicción se va a aislar otra vez?, preguntó Xiao Guo tímidamente. Oh, no. No hay Jinsi que obtener en reclusión, dijo Suomo con pereza. De repente, se le ocurrió una pregunta. ¿Dónde están el mayor Sicción y Luoli Sicción? ¿En qué están ocupados? Al enterarse de que Suomo no volvería a la reclusión, los ojos de Xiao Guo se abrieron como medialunas. El mayor Sicción y Luoli Sicción están todos en reclusión. Suomo hizo un sonido de reconocimiento. No estaba sorprendido. Donfu. La conferencia de prueba de espadas había terminado. Todos los expertos regresaron a sus hogares. Donfu perdió entusiasmo al instante. Claro que, comparado con el Donfu del pasado, era mucho más próspero. La conferencia de prueba de espadas de este año había hecho que Donfu destacara entre las 13 ciudades principales. No mucho después, Tianzonzi prometió abrir el reino secreto. Aunque no pudieron asistir, muchos se quedaron, especialmente aquellos que necesitaban desesperadamente ciertos materiales difíciles de conseguir. Los reinos secretos eran famosos por producir todo tipo de tesoros. Los grandes comerciantes de materiales también enviaban gente a esperar. Suomo montó en Pájaro Tonto y se dirigió directamente al pabellón volador de los 100 tesoros. Había mucha más gente en el pabellón volador de los 100 tesoros, lo que lo sorprendió. Al venir por segunda vez, no fue tan cauteloso como antes. Suomo recibió con los brazos abiertos al mismo comerciante que la última vez. Al ver a Suomo, lo felicitó. Felicidades, felicidades. El señor Suo es realmente extraordinario. Ese último ataque me dejó sin aliento. Luego, bajó la voz y dijo, jeje, muchas gracias, señor Suo. Suomo se quedó quieto. ¿Cómo? Jeje, el señor Suo demostró una gran habilidad para forjar la pagoda de 5 colores y convertirla en un talismán con alma. Nuestra tienda también se ha beneficiado. Suomo finalmente lo entendió. Sin embargo, lo que comprendió no fue el aumento de clientes, sino por qué la pagoda de 5 colores era tan poderosa ahora, así que se había convertido en su talismán atado al alma. Para un tipo como el que había hecho un estudio profundo de los talismanes, ¿cómo podría no conocer los talismanes atados al alma?
¿Talismán atado al alma? Estaba un poco emocionado, pero no se le notaba en la cara. Como siempre, captó la idea principal. ¡Ja, qué bien! Más adelante, hazme un pequeño descuento. Al oír esto, el comerciante no pudo evitar reírse. Suomo no se preocupó y preguntó, ¿está aquí la señorita Su? Sí, por favor, venga conmigo. El tendero se apresuró a acercarse para acompañarlo, pues era evidente que ya había recibido órdenes. Su había estado esperando a Suomo durante mucho tiempo. Aunque no estaba segura de que Suomo la ayudara, ya que ella no lo había hecho como lo había planeado originalmente, esperó en lugar de ir a la montaña Wukong debido a su confianza en Lin Qian. Por alguna razón desconocida, este joven extremadamente misterioso le infundió confianza. «¿Cuándo empezamos?», preguntó Suomo. «No tengo prisa». Una botella de jade apareció en la mano de Su. «Este es el dan fuego intenso del fuerte Chao. Consúmelo primero, te ayudaré a estabilizar el poder de la medicina». Dudó, pero aún así tomó la botella de jade. Al abrirla, sintió una oleada de calor que emanaba de ella. Dentro había cuentas que parecían talladas en jade rojo. El fuego de la estalagmita era un fuego frío. El poder del fuego en este dan fuego intenso era claramente intenso. Ambos tenían atributos completamente diferentes. Sería muy difícil fusionarlos. Sin embargo, Suomo decidió intentarlo porque había consumido las píldoras del cuervo dorado que contenían el fuego del cuervo dorado, que también era un fuego ardiente. Los dos se sentaron en la sala de aislamiento con su posicionado detrás de Suomo. El dan fuego intenso se creó a partir de lava subterránea. Contiene fuego de tierra de lava y es extremadamente dominante. Ten cuidado. Su no perdió tiempo y puso la mano en la espalda de Suomo. Suomo metió un dan fuego intenso en su boca. Al entrar el dan fuego intenso en su boca, se convirtió en una corriente de energía extremadamente caliente. Esta corriente ardiente hervía como lava. Suomo sintió como si le quemara el cuerpo. Como era de esperar, fue realmente dominante. Sin atreverse a relajarse, Suomo canalizó rápidamente su poder Lin para rodear esta corriente ardiente al rojo vivo. Si permitía que esta corriente caliente corriera desenfrenada por su cuerpo, dañaría rápidamente sus canales. La piel de Suomo, que quedó expuesta al aire, de repente se volvió de un rojo brillante como metal incandescente. Su tampoco se atrevió a aflojar y canalizó el poder Lin para impregnar cuidadosamente el cuerpo de Suomo. Suomo detectó el poder Lin que entraba por su espalda. No entró en pánico, sino que lo inspeccionó cuidadosamente. Su conciencia era extremadamente grande. Dado que su cuerpo era sin duda su campo natal, vio fácilmente a través del poder Lin de Su. ¡Qué extraño poder! Suomo no pudo evitar sentirse interesado. El poder Lin de Su no fluía como el agua, sino como innumerables hilos en movimiento. Parecía estar compuesto por innumerables peces pequeños en bancos y era extremadamente único. ¿Recordó que la escritura de la espada de Su era poder magnético? ¿Era este el secreto? Suomo lo anotó. Su jamás imaginó que, mientras ayudaba a Suomo a digerir el poder medicinal, éste lograría comprender algunas de las complejidades de su poder Lin. En realidad, no era que estuviera distraída, sino que la conciencia actual de Suomo superaba con creces las expectativas de la gente normal, quien habría pensado que un Suji tendría una conciencia tan grande. Suomo finalmente experimentó cuán grande era la brecha entre Ning Mai y Suji. El poder Lin de Su no era feroz, pero sí infinito. Cuando el dominante Dan Fuego Intenso fue rodeado por este poder Lin, fue incapaz de moverse. Suomo sabía que era hora de actuar. Lo que Su podía hacer era ayudarlo a estabilizar el poder medicinal, pero solo él podía procesarlo. No dejó que su poder espiritual fluyera de inmediato, sino que utilizó su conciencia para inspeccionar el fuerte y dominante poder medicinal. Su controlaba cuidadosamente su poder Lin. Como estaba dentro del cuerpo de Suomo, su control se vio considerablemente reducido. Después de un momento, el poder Lin de Suomo permaneció inmóvil sin ninguna intención de avanzar. ¿Por qué no hacía nada? Frunció el ceño. No entendía por qué Suomo posponía las cosas. ¿Acaso no sabía cómo procesar el poder medicinal? Justo cuando se sentía confundida, el poder Lin de Suomo se movió de repente.
Dos delgados zarcillos de poder Lin cargaron contra el poder medicinal que estaba estabilizando. ¿Solo este poquito de poder Lin? Estaba un poco descontenta. ¿Qué hacía este tipo? Con tan poco poder Lin, ¿cuánto tardaría en procesar todo el poder medicinal? Ella se aferraba firmemente al poder medicinal, pero el poder medicinal del Dan Fuego Intenso era extremadamente dominante. Aunque estaba atrapado en las garras de su poder Lin, era como una bestia salvaje enjaulada, luchando por liberarse. Su poder Lin se consumía lentamente, aunque no a un ritmo rápido. En este momento, otras dos corrientes de poder Lin fueron a la parte posterior del poder medicinal. Aún no es suficiente. Su quería recordarle a Suomo que procesar poder medicinal requería grandes cantidades de poder Lin y que no debía escatimar en poder Lin en este momento. Antes de que pudiera hablar, aparecieron otras dos corrientes de poder Lin. Dos corrientes. Otros dos. En un periodo de tiempo extremadamente corto, el poder Lin de Suomo se convirtió en algo así como 80 delgadas corrientes de poder Lin. Su abrió mucho los ojos. ¿Qué era esto? La escena que ocurrió estaba completamente fuera de su imaginación. Las 80 y tantas corrientes de poder Lin eran como lombrices extremadamente resbaladizas que se hundían en el poder Lin que había envuelto alrededor del Dan Fuego Intenso. En un abrir y cerrar de ojos, el poder medicinal dominante y explosivo fue cortado en 7 u 8 pedazos por el diminuto poder Lin de Suomo. Observando el poder medicinal dominante que esos diminutos poderes Lin devoraban lentamente. No era un simple mordisco. Aunque se movían poco a poco, la velocidad de procesamiento era extremadamente rápida. En poco tiempo solo quedó un poco del poder medicinal. Rápidamente, todo el poder medicinal del Dan Fuego Intenso había sido procesado. Lo que quedó tras el procesamiento fue una hebra de poder de fuego rojo intenso y extremadamente puro. Suomo pudo sentir la aterradora temperatura contenida en esta diminuta partícula. Era la esencia de todo el Dan Fuego Intenso y era el objetivo de Suomo. Era raro ver un poder de fuego tan puro, incluso si era solo un hilo. Pensando en lo que Su había dicho, que el Dan Fuego Intenso estaba hecho de lava de las profundidades subterráneas, no era de extrañar que el poder de fuego que contenía fuera tan puro. En las descripciones de las llamas en él. Este hilo puro de fuego de la tierra, para él, era el mejor alimento. Suomo controló cuidadosamente el fuego de estalagmita. Al aparecer, una presencia oscura y fría se extendió al instante. El fuego de estalagmita de color blanco lechoso envolvió rápidamente el hilo de fuego de tierra de color rojo intenso. Uno era yin y frío, el otro era caliente, pero ambos se fusionaron extrañamente. Suomo pudo sentir claramente que se había producido un cambio maravilloso después de que el fuego de la estalagmita absorbiera este hilo de fuego de la tierra. Sin embargo, debido a la cantidad de fuego de la tierra, el cambio no se podía apreciar con claridad. Esto lo sorprendió. El problema que había predicho no ocurrió. Todo el proceso de fusión fue tan fluido que quedó atónito. Había 36 Dan Fuego Intenso. En otras palabras, aún quedaban 35 hilos de fuego terrestre. Empezó a sentir expectación. Si los 36 hilos de fuego de tierra de lava se fusionaran con el fuego de estalagmita, ¿qué cambio ocurriría? Como no hubo problemas con la fusión, Suomo aumentó instantáneamente su velocidad, lanzando otro Dan Fuego Intenso a su boca. Su estabilizó su poder mental con firmeza. Sin darse cuenta, una fina capa de sudor apareció en su frente. Empezó a sentir la carga. La velocidad de Suomo era realmente excesiva, procesando una píldora tras otra. No tuvo tiempo de respirar ni descansar. Deseaba con todas sus fuerzas detenerse, pero lo reprimió. Un Ningmai Siuse le pidió a un Suji que se detuviera y descansara, pero no pudo decirlo. Es más, solo tenía que estabilizar el poder medicinal. El poder Lin consumido en el procesamiento era aún mayor. Suomo no había cedido, así que ¿cómo podría ella? Ella no podía soportarlo. Hasta ahora, ella no entendía cómo Suomo hizo todo esto. Debería haber sido quien realizaba el procesamiento quien agotó el poder Lin más rápido, pero hasta ahora, tras más de 10 Dan Fuego Intenso, Suomo no mostraba signos de agotamiento. ¿Cómo era posible? Solo era un Suji Siuse. Su apretó los dientes.
Su poder espiritual estaba estrechamente envuelto en el poder medicinal del Dan Fuego Intenso. El poder espiritual de Suomo necesitaba atravesarlo para interactuar con el poder medicinal, por lo que percibía con claridad cada movimiento del poder espiritual de Suomo. Pero incluso si lo supiera, todavía le parecía imposible. Suomo usó varias docenas de corrientes de poder Ling, cada una controlada con extrema delicadeza. Era evidente que no era la primera vez que lo hacía. Era la primera vez que veía un método de procesamiento como el extraño de Suomo. No pudo evitar admirar su idea, dividir el poder medicinal en varias partes antes de procesarlo. Esto podría aumentar considerablemente la eficiencia. Lo que la impactó fue que cada una de las diminutas corrientes de poder Ling era tan afilada como un cuchillo. Su poder podía ser pequeño, pero podían cortar fácilmente el poder medicinal en pequeños pedazos. Ella tenía más experiencia y su cultivo era mucho mayor que el de Suomo, por lo que naturalmente entendió cómo lo logró. Solo necesitaba encontrar el punto más débil del poder medicinal para lograr este resultado. Pero el quid de la cuestión era, ¿cómo podía Suomo ser tan rápido y preciso al encontrar el punto más frágil del poder medicinal? Su poder espiritual estaba envuelto en el poder medicinal, pero sabía que no podía hacer tal cosa. No solo ella, incluso su Sixion Heu Rompin definitivamente no podría realizar una tarea tan delicada. Este probablemente era el secreto de Suomo. Tras pensarlo detenidamente, la sorpresa en la mente de Su se disipó gradualmente. Cada persona tenía sus propias habilidades. Alguien que demostró tanto talento en la conferencia de prueba de espadas como Suomo, debía poseer un talento único. Con su mente calmada, comenzó a admirar la actuación de Suomo. El fino control de Suomo sobre el poder Ling realmente hacía honor a la palabra rendimiento. Docenas de hebras de poder Ling eran controladas según sus deseos, cooperando entre sí con la misma facilidad que un ejército. Cada una tenía sus tareas individuales, combinándose para crear un panorama general. En comparación, el explosivo y dominante poder medicinal era como una bestia gigantesca de apariencia feroz, pero carente de sustancia, fácilmente desmembrada. Todo el proceso era rápido y preciso, limpio y preciso, sin movimientos innecesarios. Verlos moverse fue un placer. Sin embargo, esto también reveló que el poder Ling de Suomo no era muy fuerte. En las formaciones, era beneficioso tener un control preciso del poder Ling, pero para las escrituras de espada, no había muchos beneficios. En poco tiempo, Su llegó a su conclusión. A sus ojos, Suomo seguía siendo fuerte, pero esta fuerza era diferente a la de los demás. Su debilidad también era evidente. En otras palabras, la fuerza de Suomo solo podía manifestarse bajo ciertas condiciones. Pensó en la espada del lago del corazón, conferencia de la prueba de la espada, y en la impactante formación que Suomo había creado. ¿Acaso no había creado un entorno donde podía usar su fuerza? Ella no pudo evitar negar con la cabeza. A sus ojos, una fuerza como la de Suomo era superficial, tenía demasiadas limitaciones. Cultivar la espada era el camino correcto. Sin importar las circunstancias, el Xiu de la espada podía controlar su propio destino. Pensando en ello, reforzó su determinación de cultivar la espada, llena de ilusión por la pieza que estaba por forjar. 6 horas después, el último Dan Fuego Intenso aterrizó en su estómago y rápidamente se convirtió en un hilo de fuego de tierra de lava. Cuando el 36º hilo de fuego de tierra de lava se fusionó, el fuego de estalagmita cambió repentinamente. Divagaciones del traductor. Su y Suomo comienzan a forjar su nueva espada. La opinión de Su sobre la fuerza de Suomo es prácticamente la misma que Suomo tiene para sí mismo. No tiene suficiente poder de espada, así que necesita otras herramientas.